Amén. Hoy, amados hermanos, vamos a compartir esto. Vamos a abrir nuestra Biblia, amados hermanos, en Romanos capítulo 5, el verso 12. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 5, verso 12. Vamos a ir leyendo algunos versículos de la palabra del Señor, amados hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo tenemos, amados? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Amén. Oramos, Señor, venimos delante de tu presencia y te damos gracias por un día más de vida que nos concediste. Gracias por esta hora, Señor. En este día nos hemos reunido en tu nombre y hemos presentado, Señor, delante de tu presencia sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor. Por eso es que rogamos ahora, pedimos, Señor mío, ahora vamos a callar nosotros para que tú nos hables, Señor. Te pedimos que tú ensanches nuestros corazones y que abra nuestros oídos espirituales para oír, Señor, en esta tarde. Te damos gracias y tu palabra sea obrando, sea produciendo en nosotros el 100 por 1, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Y amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, vamos a compartir esta palabra. Nosotros estuvimos venimos hablando los días sábados de la justificación por la fe. Amén. Esta doctrina tan importante para el pueblo del Señor, amén. Amén. Y que tanto se ignora y que tanto se malinterpreta. Amados hermanos, pero nosotros vamos a ver esto, ¿por qué? Porque con la justificación, amados hermanos, ustedes, todos nosotros que hemos oído esta palabra, tenemos que aprender algo. Amén. Y lo que tenemos que aprender es a libertarnos de la culpabilidad del pecado y del poder del pecado. El poder del pecado ejerce una fuerza, un dominio sobre el cristiano para arrastrarlo a hacer lo malo. Amén. Pero nosotros en esta enseñanza, ¿qué hacemos? Aprendemos a librarnos de la culpabilidad y del poder del pecado. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos cuando nosotros, amados hermanos, nos separamos. Por la fe, nosotros nos separamos. ¿Y qué hacemos? Ahí nosotros vemos que hay dos naturalezas. Con lo que dice Gálatas capítulo 5. Amén. Que ahí está la naturaleza del espíritu y está la carne ahí. Y dice que los dos se oponen entre sí para que no haga lo que quisieran. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, con esto nosotros aprendemos estas cosas. ¿Para qué? Para tener un arma de justicia para este camino. Porque muchas cosas son las que le van a pasar al creyente en el camino. Miles de hermanos están afuera de las congregaciones. Son más los que salen que los que entran. Y, amados hermanos, tanto cuesta que vengan y no cuesta nada que se vayan. Pero esta palabra, amados hermanos, lo puede afirmar en la roca, lo puede afirmar, lo puede hacer crecer, lo puede hacer madurar al creyente. ¿Se dan cuenta? Por eso que tanto que están afuera, tanto que están apartados, hay apartados hasta ministros, hasta pastores, hay apartados en el mundo. Que un día estuvieron ministrando, que un día estuvieron enseñando, que un día estuvieron trabajando para el Señor, hoy están apartados. ¿Por qué? La cruz no hizo su obra completa, no tuvo poder la cruz, el sacrificio de Cristo para darle al creyente todo lo suficiente para que permaneciera firme en ese lugar, para que permaneciera apoyado sobre la roca y creciendo, madurando, dando fruto. Parece que no. ¿Pero por qué parece? Parece por causa de qué? Por causa de la ignorancia, por causa del desconocimiento de la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
Alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros miramos acá, ahora miramos esta parte que vamos a ver, y habla de Adán y de Cristo. Y lo presenta Adán como la primera cabeza de la raza humana, como el representante de la raza humana, y lo presenta a Cristo como el segundo representante o la segunda cabeza de la raza humana. Lo presenta a los dos. Y esta enseñanza y este versículo nosotros miramos que presenta a las dos cabezas de la raza humana y presenta la obra de uno y presenta la obra del otro. Presenta y muestra lo que Adán hizo, lo que produjo la desobediencia de Adán en el huerto de Edén y lo que produjo la obediencia de Cristo en el Calvario hacia los que creen. Amén. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó, dice, a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Ahora, amados hermanos, ¿qué es el pecado? El pecado es un poder que lo gobierna al hombre. El pecado es un poder que lo gobierna. Y el pecado entró por un hombre, dice acá, por Adán, por esa desobediencia. Amén. Por esa desobediencia de Adán, el pecado entró. Y a causa del pecado entró la muerte. Y eso fue la ruina más grande que el hombre pueda tener, es que se muera, el que esté apartado de Dios eternamente y para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué es la ruina más grande? Porque cuando Dios lo creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza suya. Amén. Y le dio una justicia humana perfecta, le dio una sabiduría y sobre todas las cosas, él tenía comunión con él. Pero cuando Adán peca, cuando Adán desobedece en el huerto de Edén, el pecado entra. El pecado se apodera del hombre y ¿qué hace? Lo gobierna como un amo déspota, malvado, que lo subyuga, que lo esclaviza y que no lo deja libre, que no lo deja escaparse, lo tiene atado. Así, eso hace el pecado con el hombre. Dice, acá hay unos versículos que yo leí el otro día, el capítulo 6, dice, porque gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Acá dice, porque gracias a Dios, dice que aunque erais esclavos, está hablando de un tiempo pasado, que está diciendo que éramos esclavos del pecado. Amén. Amén. Aunque erais esclavos del pecado, porque la cruz lo hizo libre al hombre del pecado. Amén. En la cruz se solucionó todo el problema que había en contra del pecado. Entonces dice, cuando eras esclavo, usted y yo éramos esclavos del pecado. El pecado nos tenía atado, nos tenía esclavizado y no podíamos salir. Cuando Adán peca, cuando Adán desobedece a Dios por este solo hombre, el pecado entra y atrás del pecado entró la muerte. Amado hermano, y desde ese momento en adelante el hombre cae en un pozo de degradación. Aquel hombre que había sido formado a imagen de Dios, ahora, amados hermanos, se entregaba en manos del diablo, en manos de Satanás, para que Satanás hiciera de él todo lo que él quisiera. Y desde ese momento el pecado, amados hermanos, nos hizo su esclavo. Por eso, ¿qué hace el pecado? Una de las cosas que hace el pecado es derriba a la conciencia. El poder del pecado derriba la conciencia. ¿Por qué? Porque, amado hermano, la conciencia es el ente regulador que Dios le dejó al hombre. Que Dios le dejó, ¿para qué? Para que el hombre, por medio de la conciencia, pueda comprender lo que está bien y lo que está mal. Por esa conciencia el hombre puede entenderlo, aunque no conozca de Dios. Dios le dejó la conciencia para que sepa lo que es bueno y lo que es malo. Pero el poder del pecado, obrando en los miembros del hombre, obrando en su alma, en su espíritu, obrando el pecado, derriba la conciencia. Y cuando la conciencia es derribada, significa que, amados hermanos, el hombre hace cosas malas y la conciencia no lo acusa. Le pongo un ejemplo, miren. Cuando yo era chico, enfrente de mi casa había una verdulería.
y el verdurero estaba allá y yo lo estaba mirando que estaba del otro lado descuidado, pero él tenía unos cajones de fruta a un costado. Entonces yo iba y yo quería la fruta y le quería robar una fruta, una manzana. Entonces mi corazón empezó a latir, tenía miedo, temblaba, pero igual fui. Y la primera vez agarré, le robé la manzana y corrí. Y la conciencia me acusaba que yo estaba haciendo algo malo. Pero después lo hice de vuelta. Y ya no era tan fuerte el latido y no era tan fuerte el sudor en mis manos. Ya me fue más fácil. Y así sucesivamente. Así, amados hermanos, el hombre comienza a hacer cosas malas y cada vez siente menos dolor por lo que hace. Mire, hablando siempre del pecado, amados hermanos, Efesios, por acá no noté, en Efesios capítulo 4, el verso 19, le voy a leer un versículo, esto hablando siempre del pecado, dice 4.19, Efesios 4.19 dice, los cuales, voy a leer el 18 mejor, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué muestra acá? Que el hombre, al ser esclavo del pecado, no solamente la conciencia es derribada y ya no lo acusa y hace cosas malas, cada vez más malas, y ya no siente temor, no siente miedo, no siente lástima, no siente nada. ¿Por qué? Porque la conciencia está derribada. Y más aún, más tremendo, dice esto, dice que perdieron toda sensibilidad. Perder la sensibilidad significa, amados hermanos, dejar de sentir dolor por, y de ahí estar endurecido. O sea que cuando el hombre pierde la sensibilidad, deja de sentir dolor por lo que hace, no siente dolor. Y cada vez más es entregado al pecado y a la maldad, y cada vez más, y aunque quiere salir, aunque quiere escaparse de los vicios, de la droga, de la prostitución, de cuantas otras cosas que quiere escaparse el hombre, que en un momento dice no, en un momento dice no, y en un momento dice no, y no puede porque no tiene el poder, porque el pecado tiene un poder que lo ha esclavizado y obra en él, y es imposible que se escape. Eso, amado hermano, es lo que Adán hizo con un solo pecado. ¿Qué hizo? ¿Adulteró? ¿Fornicó? ¿Se fue al baile? ¿Se fue a la fiesta? No. Desobedeció a la palabra de Dios. Desobedeció a lo que Dios le dijo que no hiciera. ¿Se dan cuenta? Muchos dicen, bueno, fornicar es pecado, adulterio es pecado, y es pecado. Pero, amados hermanos, ¿quién juzga a aquel que desobedece a la palabra de Dios y no lo juzga como pecado? Pero dice que Adán desobedeció a lo que Dios le habló. Y los creyentes todos los días están desobedeciendo a Dios. Y no juzgan eso como malo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Está entendiendo, amado hermano? Gloria al nombre del Señor. Si está entendiendo, entonces el trabajo está haciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, seguimos. El pecado, amados hermanos, por la desobediencia de un hombre, el pecado entró y la muerte entró atrás. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, dice, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mire, mientras el hombre estaba en el mundo, no había una ley. Entonces, cuando no hay una ley, no se puede inculpar de pecado. El hombre no sabía lo que era el pecado. O sea, cuando Dios en el monte Sinaí da la ley, el hombre se entera por primera vez lo que a Dios no le agradaba. Amén. Se entera. No codiciarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no esto, no es. El hombre se entera de todo lo que a Dios no le agrada. Amén. Aún así que el hombre se entera al recibir la ley de que todo lo que a Dios no le agrada, aún así el pecado aún igualmente lo gobernaba. La muerte lo tomaba y se lo llevaba. ¿Para qué Dios dio la ley? Una de las cosas para que Dios introdujo la ley era para que el hombre se diera cuenta
de que no era solamente transgresor, pecador, por la desobediencia solamente de Adán allá atrás, sino que él, al conocer la ley, iba también a desobedecerla y se iba a convertir en un pecador también por causa de su propia transgresión, de su propia desobediencia. No sé si se entiende. ¿Se da cuenta? Entonces, amado hermano, dice que mientras no había ley, el hombre hacía lo que quería. No había conocimiento de lo que a Dios le agradaba, pero Dios quiso darse a conocer a un pueblo y quiso darle a conocer a un pueblo su voluntad por medio de la ley. La ley, Pablo dijo que era espiritual, que la ley era espiritual y que él era carnal, vendido al pecado, y por tanto no podía cumplirla. Y ningún hombre está capacitado, lejos de Cristo, de cumplir ninguna ley. Amén. Amén. Además de esto, la Biblia dice en el capítulo 10 de Romanos, verso 4, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, se encontraron los hombres con la ley de Dios. Peor todavía, el pecado sobreabundó. El pecado, cuando el hombre se entera de lo que Dios no quería, peor produce el pecado en él y más muerte le produce. ¿Por qué? Y porque no podía cumplirla, porque era incapaz de cumplirla. ¿No fracasó Israel con la ley? Amén. Fracasó. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Seguimos entonces, amados hermanos, dice el versículo 10. El versículo 15, perdón. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, mucho más para los muchos, dice, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Acá está mostrando, ¿no? Dice, aunque por causa de él murieron los muchos, dice, abundaron mucho más para los muchos, dice, la gracia y el don de Dios, dice, por un hombre, por Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea, el juicio vino, amados hermanos, sobre toda la raza humana a causa del pecado de Adán. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y como le decía, amado hermano, el Dios introdujo la ley para que el hombre se diera cuenta que es incapaz de cumplirla y que también es un transgresor. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Porque si no, usted hubiera ido delante de Dios y hubiera para decir, ¿qué culpa tengo yo? Que me condené a mí por causa del pecado de este. Si fuese así, amado hermano, Dios sería injusto. Porque ¿por qué por culpa de él tengo que ir al condenado yo? No sé si se entiende. ¿Se dan cuenta? Entonces nos paramos delante de Dios y le decimos, ¿qué culpa tengo yo? Si Adán pecó, yo no hice nada. Entonces la ley fue introducida, amado hermano, para mostrarle al hombre su incapacidad. Si Dios hubiera anulado la culpa en Adán, a nosotros se nos hubiera puesto en el lugar que Adán, nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Amén. Eso es lo que quiere mostrarle Dios al hombre, y que no necesitaba una anulación de la culpa, sino que necesitaba, amados hermanos, morir y nacer de nuevo, y que se meta adentro de su espíritu para que viva y para que manifieste la vida y el carácter de Cristo. Para eso, con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó. O sea, con el don, o sea, cuando habla del don, habla de Cristo. El don, la palabra don, amados hermanos, significa, la palabra don en el original griego es charisma, que habla de un don de gracia, don que involucra gracia de parte de Dios como el dador. O sea, cuando se da un don, es un regalo que usted no lo pagó,
que a usted no le costó nada, es un don de gracia, se lo regalaron, se lo dieron. Y con ese regalo, con ese don que Dios le dio al hombre, a la humanidad, le dio todo lo que el hombre necesitaba para verdaderamente ser libre. Para verdaderamente ser libre del pecado, para ser libre de la muerte y para vivir una nueva vida en Cristo. Con el don se lo dio. No sucede con el don como el caso de aquel que pecó, porque aquel que pecó, Adán, nos metió a todos en una bolsa y nos declaró a todos condenados al infierno. Y nos dijo y nos declaró todos esclavos del pecado. ¿Se da cuenta? Y no había forma de zafarse de eso. No había forma de librarse de eso. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, cuando Dios da algo, no da a Dios cosas a medias. No es Dios ignorante o bruto, o que Dios da la cosa por la mitad, o da algo que no sirva. Cuando Dios da algo, amados hermanos, Dios lo da con su sabiduría. Por eso, amados hermanos, que el plan de salvación para los hombres es perfecto. El diablo no puede objetar nada. ¿Por qué? Porque fue todo cumplido. ¿No dice que la paga del pecado es la muerte? Bueno, amado hermano, entonces ¿qué hizo Dios? Lo mató el pecador. ¿A dónde lo mató? En Cristo. ¿Se da cuenta? El plan es perfecto. Todos nosotros morimos en Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos, morimos a Adán, morimos al viejo hombre, morimos al viejo dueño, a la vieja cabeza. Y cuando nosotros nacimos de nuevo en el agua del bautismo, vivimos para Cristo, vivimos para Dios, en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Eso es lo que sucede, amado hermano. Y cuando nosotros morimos en el agua del bautismo, automáticamente el diablo pierde su poder en contra de nosotros. El diablo pierde el poder, porque el poder del diablo, Adán le entregó el poder al diablo de esclavizarlo al hombre, de arruinarlo, ¿o no? Entonces, amados hermanos, pero nosotros, ¿cómo nos zafamos de él? La única manera es morir. Y por la fe nosotros morimos a todo lo que éramos. Morimos. La muerte nos separa a nosotros. Cuando Cristo muere, lo bajan de la cruz, lo meten al sepulcro, se terminó. Cuando en la piedra removida, ya no Cristo no resucita con el mismo cuerpo que lo metieron en la tumba. Resucita con un cuerpo glorificado. ¿Se da cuenta? Y vive por el poder de Dios. Cristo vivía por el poder de Dios, no vivía con sangre, porque la vida estaba en la sangre, y si la sangre la derramó para remisión de nuestros pecados. Ya Cristo vive por el poder de Dios. Si le metieron la mano en los ojeros, le metieron la mano en el costado, vivía sin sangre, por el poder de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces a él nosotros pertenecemos ahora. Y ahora, amados hermanos, que si una vez usted y yo fuimos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Si antes fuimos esclavos de lo malo, ahora podemos ser esclavos de lo bueno. ¿Se da cuenta? Si antes éramos esclavos del diablo, ahora somos esclavos de Cristo. Gloria a Dios. Eso es, amado hermano. ¿Se da cuenta? Eso es lo que no entienden los creyentes. Y le dicen, el diablo esto, el diablo esto. El diablo. El diablo está vencido. Capítulo 2, verso 14 de Colosenses dice que lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Está vencido. ¿Y qué puede hacer alguien que está vencido? Si está vencido, ¿quién lo venció? Cristo. Y nosotros con Cristo también lo vencimos. Gloria a Dios. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Entonces seguimos. Así que, verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Mire qué tremendo, dice, así como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. O sea que antes que usted pecara, antes que usted hiciera cualquier acto de pecado, usted ya estaba condenado. Estábamos todos condenados. ¿Por qué? Porque por causa de Adán fuimos condenados. Cuando yo nací era un bebé.
Pero, amado hermano, cuando crecí me manifesté como un pecador. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Y porque ya estaba entregado al pecado, porque Adán había hecho lo que hizo en el huerto, desobedeció, y el pecado entró, y yo estaba condenado, y los hombres están condenados antes que pequen. Pero dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. De la misma manera, de la misma forma, vino la justicia de Dios a todos los hombres. O sea que antes que nosotros naciéramos, ya esto estaba comprado y estaba preparado para nosotros. Para que nosotros, amados hermanos, sabiendo que nosotros íbamos a ser pecadores, Dios ya preparó a Cristo, preparó el don, y lo único que teníamos que hacer cuando llegó el tiempo, cuando llegó el momento, vino alguien, no sé quién, que Dios lo trajo, lo puso enfrente de nosotros, nos anunció el Evangelio, nos anunció la buena nueva, nosotros creímos, y al creer nosotros recibimos la justicia. Amén. Recibimos la vida eterna. Amén. Miren qué tremendo. De la misma manera, alabado sea el nombre del Señor. De la misma manera que Adán hizo eso ya en el huerto, de la misma manera Cristo lo compró en la cruz para nosotros. Gloria a Dios. Ahora, pregúntese, medite y piense, ¿qué hubiera sido de ustedes o de nosotros si hubiéramos nacido después de la cruz? ¿Cuántos pueblos, cuántos hombres, cuántas razas nacieron antes de la cruz y no conocieron la gracia de Dios? No conocieron a Jesucristo, no lo conocieron. ¡Qué tremendo! Pero estamos acá y hemos nacido después de la cruz. Y nos tocó en suerte, o mejor dicho, nos tocó por su gracia, por su elección, amado hermano, ser salvo, recibir a Cristo y disfrutar de todo el don, toda la gracia que Él preparó para nosotros. Miren qué tremendo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Significa que nosotros ya no estamos en la mano de la suerte, ni en la mano del destino. Estamos en la mano de Dios porque Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 19, amados hermanos, el verso 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Leyó? ¿Está claro, no? Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La palabra que usa acá, constituidos, constituir significa esto, escuche, constituir significa, por lo general, establecer o señalar a alguien, constituirlo en una posición. Eso significa constituir acá, en este versículo. Y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, le fue señalado un lugar, le fue señalado una posición. ¿Cuál era nuestra posición en Adán? La de pecadores. Por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Esa era su posición y mi posición en Adán. Habíamos dicho que significa constituir, por lo general, establecer o señalar a alguien, constituirlo en una posición. Y cuando Adán peca, a nosotros nos deja en la posición de pecadores. No teníamos remedio. No había forma de salir de ahí, como ya les dije al principio. No había ninguna forma ni manera de librarnos de eso. Ni siquiera nosotros podíamos hacer ninguna obra, no podíamos hacer nada para librarnos de eso, de esa posición. Estábamos en la posición de pecadores delante de Dios y por lo tanto estábamos condenados al infierno. Esa era nuestra realidad delante de Dios. Ahora dice, amado hermano, dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, ahora por la obediencia de Cristo, por
por la obediencia de Cristo, a los muchos, a los que creen, le es constituido, le he señalado una posición ahora delante de Dios. Y la posición que le es señalada delante de Dios, aquel que crea esto, es la de justo. ¿Lo crea o no lo crea? Acá dice que es así. Amén. ¿Amén? Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bendito Señor. Si usted lo cree, entonces ya cambia su posición delante de Dios. Si usted cree esta palabra, se cambia la posición. Ya no se presenta como un pecador, se presenta como un justo. Amén. Eso es lo que dice acá, le pone en una posición. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bendito ¿Se Señor. da cuenta, amado hermano? ¿Y para qué le pone una posición de justo? ¿Para que viva una vida de pecador? El que es justo, dice, practique la justicia. Amén. El que es santo, santifíquese más todavía. Y que el que es inmundo, sea inmundo todavía. Señor. Entonces, si no cambia la posición, no es para seguir viviendo en pecado, para seguir haciendo como nosotros pensamos o queremos, es para vivir una vida de justo. Amén. Amén. Es una posición que Dios nos da en Cristo y que vamos en un proceso a alcanzar un estado. Señor. Eso es otro tema que después más adelante lo vamos a explicar. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dice, amados hermanos, escuchen, dice, por la obediencia, así también, dice, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos juntos. Por la obediencia. Adán desobedeció y nos arruinó a toda la raza. Cristo obedeció y hizo algo para nosotros, compró algo para nosotros. Ahora, amados hermanos, nosotros miramos y decimos, obedeció, sí, obedeció, pero, momento, meditemos que Cristo obedeció. Y cuando Él obedeció, estaba en forma de Dios. Miren, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, el versículo 2. Vamos a leer Filipenses 2, 5. Filipenses 2, 5 al 8. Dice así. Filipenses 2, 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Dice, haya pues en vosotros del mismo sentir. O sea, Cristo obedeció, sí, pero estaba allá arriba cuando obedeció. Y dijo que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se aferró a lo que era, sino que renunció a todo lo que era para bajar acá adentro, acá abajo, y hacerse hombre. Amén. Tomar forma de siervo, dice. Tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea que a él no lo humillaron, sino que él se humilló. Amén. Se humilló a sí mismo y dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De esa forma él obedeció. Amén. Se hizo obediente, amado hermano. Él obedeció. Mire qué tremendo, porque mire lo que es la desobediencia. Mire, amado hermano, mire lo que es la desobediencia, la ruina que trajo en Adán la desobediencia. Por eso que ustedes tienen que renunciar a la desobediencia. Amén. Tienen que renunciar a la desobediencia, tienen que negarse, porque la desobediencia trae ruina. Señor. ¿Se da cuenta? Amado hermano, pero la obediencia, ¿qué trajo? A Cristo le trajo exaltación. Amén. Le trajo una posición sobre toda la creación. ¿Se da cuenta? Y a nosotros la obediencia, ¿qué nos traerá? Aleluya. ¿Qué le traerá a usted el obedecer a Dios? El obedecer a su palabra. ¿Qué nos traerá? Si nos traerá gozo, paz y felicidad a nuestros corazones. Amén. ¿Se da cuenta, amado hermano? Vi que él obedeció. Bendito sea el nombre. Se hizo hombre, tomó forma de siervo. Dios se hizo hombre.
caminó entre nosotros, tuvo que padecer cansancio, hambre, sed, necesidad de alimento. Se tomó esa forma por nosotros, se hizo obediente hasta la muerte. Bendito el Señor. Mire qué tremendo. Mire lo que Dios hizo en Cristo. Él era el único que podía redimir al hombre. Por eso que en estos versículos Cristo es presentado como el pariente redentor. Amén. Como el único que tiene la capacidad de redimirlo al hombre por su propia sangre. ¿Qué podía hacer el hombre para salvarse? Absolutamente nada. Pero hubo alguien que obedeció, tomó la forma de hombre, caminó entre nosotros, amados hermanos, y fue a la cruz. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue hasta allá por usted, por mí, por todos los hombres, y no le preguntó a los hombres si iban a creer o no iban a creer. Él vino por todos los hombres, murió por todos los hombres, aún los que no creen, los que lo rechazan, los que nunca lo van a recibir, y por aquellos que lo van a recibir, que lo van a amar y que lo van a obedecer. Él murió por todos los hombres, amados hermanos. De otra manera hubiera sido egoísta, no, yo muero por los que creen en mí, por otro no. Él murió por todos los hombres. ¿Por qué? Porque la obra esa fue por amor. Y la evidencia de que nosotros somos salvos, la evidencia de que fuimos redimidos, la evidencia de que fuimos comprados, es que Cristo resucita de entre los muertos. La sangre es presentada allá arriba, en el tabernáculo no hecho de mano. La sangre esa es aceptada, por el sacrificio es aceptado, y nosotros somos liberados. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Dice así, amados hermanos, ya para terminar. El versículo 20 y 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿A dónde abundó el pecado y a dónde sobreabundó la gracia? En la cruz. En la cruz, ahí sobreabunda el pecado. ¿Por qué? Porque cuando Cristo es clavado en la cruz, Dios carga el pecado, la culpa de todos los hombres en la persona de Jesucristo. Y Dios, dice la Biblia que de la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. En ese momento Dios entra en juicio con su Hijo a causa del pecado. Dios se separa de Cristo. Dice, Jesús dijo en la cruz: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba desamparado, amado hermano, por causa del pecado. Dios se separó de él y Dios derramó en la persona de Jesucristo toda su ira, todo su odio en contra del pecado en la persona de Jesucristo. Ahí es saciada toda la ira de Dios en contra del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí es saciada toda su ira, amados hermanos. Ahí sobreabunda el pecado, ahí abunda el pecado, pero también sobreabunda la gracia de Dios. Gloria a Dios. Y es lo único que lo puede salvar al hombre, la gracia de Dios. Y la gracia dice que sobreabundó. Sobreabundar, amados hermanos, abundancia significa una medida que excede, una medida enviada para suplir una necesidad. Medida sobreabundante. Eso significa que sobreabundó. Que Dios envió una sobreabundancia. Si había abundado el pecado, Dios envía su gracia a través de Jesucristo para que sobreabunde esa gracia, para que el hombre pueda tomar de esa gracia todo lo que necesita. San Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 dice que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia.
necesita la gracia que necesitamos nosotros era para salvarnos, pero no termina ahí, hay más todavía. Gracia sobre gracia. Necesita una gracia, ¿para qué? Para ser un hombre como Dios quiere. Ahí tiene la gracia de Dios para que se cumpla. Necesita usted ser una mujer como Dios quiere. Ahí tiene esa gracia para que se cumpla lo que usted necesita. Gracia sobre gracia. Amén. Gloria a Dios. Por eso que aquí usted no puede decir, no puedo llegar, no voy a perder, no voy. No puede decir eso, porque dice gracia sobre gracia. Es como un padre rico que le da a su hijo lo que necesito, dame, y el padre le da, y le da. Solamente el hijo extiende la mano para que le dé. La gracia es la mano que da, y la fe es la mano que toma todo lo que Dios tiene. Entonces, ¿qué no podrá lograr el creyente en este camino de fe? Si Dios le preparó un plan perfecto y le preparó esta sobreabundancia de gracia. Dice usted que no puede decir que no puede. Muchas veces por ahí decimos que no podemos, estamos desalentados, pero no proviene de la vida espiritual, no proviene de Dios el desaliento, amados hermanos. Aunque tenemos que comprobarlo en esta naturaleza humana, pero amados hermanos, acá dice que Él proveyó gracia sobre gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, para terminar, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Mire, acá habla, amados hermanos, que el pecado reinó. Que el pecado reinó. El pecado que hizo, se sentó en el trono y reinó. Reinó, gobernó en los 4 ángulos de la tierra. El pecado, amados hermanos, reinó, la muerte gobernó al hombre y se lo llevaba. Y no había forma que el hombre se escapara de todo esto. Porque estaba ahí, dice, pero dice, para que así como el pecado reinó para muerte, el pecado reinó para muerte, se sentó en el trono y reinó para muerte. Y reinó, como le dije, en los 4 ángulos de la tierra, con un poder inexorable, con un poder que nadie le podía hacer frente. La muerte venía y se lo tomaba y se lo llevaba al hombre. Sin embargo, Dios le había creado en el principio para que viva. ¿Se da cuenta? Pero la muerte se sentó a reinar. Pero dice, amados hermanos, dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Entonces, aparece en escena la gracia de Dios, aparece Jesucristo. Entonces, la gracia de Dios ahora destrona a la muerte. Nos dice Apocalipsis capítulo 1, el verso 18, que Él fue y tomó la llave del Hades y de la muerte. Nos dice así. Se la tomó, o sea que tomó la autoridad que tenía y lo destronó y se sentó ahora la gracia en el trono. La gracia se sienta en el trono. Dice, por eso que dice Hebreo, acerquémonos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Gloria a Dios. Ahí está sentada la gracia, Cristo, el Señor, y está gobernando. La gracia es el opositor en contra del pecado. ¿Se da cuenta? Ya ahora, amados hermanos, todos aquellos que creen reciben la justicia y la vida eterna. Ya la muerte no tiene poder. Ahora la muerte, usted y a mí, nos lleva a Cristo. La muerte es el puente para ir a la eternidad. No es para nosotros ya algo tremendo la muerte, como alguien, no. Cuando yo pensaba, cuando estaba lejos de Cristo, cuando estaba lejos del Señor, yo pensaba en la muerte y tenía un miedo. Tenía temor. Gloria al Señor. Amén. Escuche, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A destruir por medio de la muerte al que tenía, dice, el imperio de la muerte. La muerte era un imperio. Y Cristo, por medio de la muerte, destrona ese imperio, deshace ese imperio y se sienta en el trono la gracia de Dios. Amén. Por eso que ahora nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia.
Porque se sentó la gracia en el trono para recibir el socorro, para recibir todo lo que el cristiano necesita en este camino. La gracia se sienta, amados hermanos, y se desborda su cauce como un río. La gracia es como un conquistador que conquista y que nadie lo puede parar, amado hermano. Es un rey que conquista y que conquista y que conquista y que nadie lo puede detener. Desde el momento que Cristo muere, amado hermano, y que resucita y que se va allá al tercer cielo y se sienta en el trono, amado hermano, la gracia se sienta, la gracia gobierna, la gracia se desborda, y desde hace 2000 años atrás, amados hermanos, hay quienes están entrando a este reino de la gracia de Dios. Y por más que los persiguieron, los mataron, le cortaron la cabeza, los prendieron fuego, no lo pudieron parar. Aún se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban. No había forma de pararlo. ¿Por qué? Porque él había vencido, porque habían encontrado un poder, amado hermano, que era mucho más que el poder que tenía César, mucho más que el poder que tenía Roma con su espada de hierro. Era mucho más, y no tenían miedo ni a la muerte. Era un honor morir por Cristo. Se tiraban los hermanos primitivos, se tiraban ellos mismos al pozo de los leones. ¿Qué habían encontrado? Habían encontrado un poder, habían encontrado la eternidad, habían encontrado algo de mucho más valor que una vida pasajera en esta tierra. Habían encontrado la gloria de Dios, eso habían encontrado. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, amados hermanos, todo esto que venimos hablando en estos versículos de la palabra del Señor muestra amados hermanos, la justicia de Dios, que Dios es justo. Amén. Y que le dio al pecador la justa retribución en Cristo Jesús. Lo mató. Y que le dio que juzgó en la cruz al pecado. Justo, un Dios que es justo, recto, y que le dio el trato justo al pecador, como tenía que ser. Ahora, amados hermanos, todo esto, versículos de este capítulo 5 de Romanos, ¿qué muestra? Muestra, amados hermanos, el empeño de Dios de devolverle al hombre todo lo que perdió en el huerto. Perdió la comunión con Dios, perdió la imagen de Dios, perdió la soberanía, perdió el gobierno, perdió absolutamente todo. Y el deseo de Dios muestra en estos versículos de Romanos 5 el deseo de restituirle al hombre todo lo que perdió en Adán. ¿Qué es la ley de la restitución? Escuche, capítulo 6 de Levítico, versículo 2 en adelante, ya terminamos. Dice: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, dice, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de la expiación. Amado hermano, dice: si alguno negare a su prójimo lo encomendado y lo dejado en su mano. Cuando Dios lo creó a Adán, le encomendó una tarea y dejó en su mano todo. ¿Y qué sucedió? Adán lo entregó y lo perdió. Lo perdió. Perdió todo lo que Dios le había encomendado, lo que Dios le había dado, lo perdió absolutamente todo. Por eso que habla esta ley de la restitución. Si aquel que robare, que perdiera lo encomendado, se le encomendó, amados hermanos, él era la primera cabeza de la raza humana. Por causa de él, la raza humana quedó en ruinas. Y lo perdió todo. Ahora, ¿Dios es injusto? No. Con Cristo, con el don,
Amado hermano, Él quiere restituir todo lo perdido, todo lo que perdió, todo lo que se le encomendó, dice, y añadirle la quinta parte en el día de la expiación. El día de la expiación fue allá en el Monte Calvario, cuando Cristo estaba muriendo. Ese era el día de la expiación. El día de la expiación, en ese momento Él estaba dándole al hombre, devolviéndole al hombre todo lo que había perdido en el huerto del Edén y añadiendo la quinta parte. Nos salva, nos justifica, amado hermano, nos glorifica, amado hermano, nos da de su Espíritu Santo, nos da la vida de Cristo y cuántas otras cosas que podemos, el servicio, cuántas otras cosas nos da, la sabiduría, nos da un montón de cosas que están en la Biblia para el hombre, para nosotros. Añadió la quinta parte en el día de la expiación. Alabado sea el nombre del Señor. La añadió, amado hermano. Por eso que el cristiano tendría que, tendríamos que tirarnos todo al piso a adorar a Dios, a gozarnos, a alabar a Dios, porque como decía el pastor, cada uno de nosotros tenemos un pasado. Amén. Sabemos de dónde venimos, sabemos lo que éramos, lo que pasamos y de dónde el Señor nos sacó. Y cuando miramos esta gloria, cuando miramos esto que hablamos, amados hermanos, miramos cuántas cosas le dio en Cristo al hombre. Por eso que dice Pablo, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe que si ese don no se hubiera dado a la humanidad, tú nunca hubieras salido de donde estaba? Yo nunca hubiera salido de donde estaba, esclavo de la maldad y del pecado. ¿Sabe que si usted, amado hermano, si nosotros no hubiéramos recibido a Cristo, el don inefable, usted jamás podía haber sido libre de la esclavitud en que estaba y hubiera ido derecho a la condenación y al infierno? Pero Cristo, amado hermano, murió por nosotros, se hizo obediente hasta la muerte y Dios añade la quinta parte en el día de la expiación. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, lo peor que le puede pasar a un cristiano después de haber recibido a Cristo, después de estar en la iglesia, después de alabar y de servir a Dios, es seguir siendo el mismo. Amén. Es seguir siendo un orgulloso, un soberbio, un mentiroso. Es seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque Cristo hizo todo para que no seamos nunca más lo mismo. Digo que su Espíritu Santo lo puso acá dentro de nosotros. Su Espíritu. Dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Él puso su Espíritu adentro de nosotros. Dice que no recibimos el Espíritu del mundo. Recibimos el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para eso. Y aquel, amado hermano, hermana, que está en la congregación y que después de que recibe toda esta gloria siga siendo el mismo, mire, es terrible. Amén. Es tremendo. Por eso, amados hermanos, que si miramos a esto, miramos todo lo que Cristo compró, tenemos que andar humillados cada día más en su presencia. Debemos decir, Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Yo no quiero ser yo, no quiero ser como tú quieres. ¿Sabe cuántos que están sentados acá y quieren hacer como ellos quieren? ¿Saben que cuántos que están sentados acá y quieren hacer como ellos quieren? ¿Todavía quieren hacer como ustedes quieren? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero sepan esto, que esto está delante de nosotros, delante de usted, delante de mí. Está delante de nosotros y no lo podemos borrar. Amén. Amén. Y que Dios lo compró para que usted y yo no seamos nunca más lo que fuimos. Jamás. Yo no quiero ser más nunca más el que era. Jamás quiero volver atrás y ser el que era, porque Él me sacó de donde era. Amén. No quiero. Si usted no quiere ser más el que era, entonces lo va a lograr. Amén. Gloria a Dios. Es tremendo, amado hermano, es terrible esto. ¿Usted se piensa que esto es juzgar al Evangelio? ¿Usted se piensa que nosotros estamos jugando al Evangelio? Nosotros no estamos jugando al Evangelio. Amén. Esto no es un juego. O creemos o no creemos. Amén, Señor. O lo entregamos a Cristo, o lo servimos o no lo servimos. O hacemos como Él quiere o no hacemos. Amén. Usted sabe que va a haber un juicio y que va a haber una recompensa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta, amado hermano? Miren qué tremendo. Miren qué tremendo. Por eso que ¿cuánto hay? Nos dice la palabra que se amontonará el maestro conforme a su propia concupiscencia y apartará el oído de la verdad. ¿Cuántos maestros hay que enseñan cualquier cosa al pueblo de Dios y se amontonan? ¿Por qué? Es un evangelio light, como dice en inglés, un evangelio suave, un evangelio que te soba el lomo, te soba las espalda. Está bien, entendí, gloria a Dios. Un evangelio diluido, ¿vio? Diluido con agua. Un evangelio que no le produce nada en el corazón al que
creyentes, están ahí, qué lindo, qué bendición, gloria a Dios, nada más, y no le dice nada para que no se enojen, para que no se vayan, para que dejen el diezmo, la ofrenda, la plata déjenla acá. Después hagan ustedes, vivan como quieran, hagan lo que quieran, váyanse y vivan como ustedes quieran, pero vengan acá y dejen el diezmo y la ofrenda. Así, ¿sabe cuánto hay? ¿Sabe cuántos miles hay así, amado hermano? Mire, hay miles. Si nosotros hubiéramos sacado una promoción de, no sé, de regalar cuántas cosas, capaz que tú estarías lleno, capaz que estaríamos, no sé, tendríamos 10.000 miembros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire cómo está la iglesia hoy. En la iglesia de hoy, la iglesia primitiva, nada que ver, pero Dios dice que la va a restaurar. Dios dice que que la gloria postrera será mayor que la primera. Alabado sea el nombre del Señor. Pero miremos nosotros esto. Esto es, ¿sabe para qué, amado hermano? Para que nunca más queramos ser lo mismo ninguno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Para que jamás queramos ser lo que éramos antes. ¿Se gozaron? Ponemos de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le invito, amados hermanos, que cerremos nuestros ojos. Que cerremos nuestros ojos todos, amados hermanos, por favor, todos. He hablado conforme el Espíritu Santo me ha puesto en mi boca y lo que he hablado no lo he dicho para que nadie se ofenda. Amén.